Lucas 15. Ya todos, yo creo, muchos se saben, ¿verdad? Lo de las parábolas. Las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lucas 15. Vamos a leer del versículo 11 al 16. Aleluya. Y luego así como vaya moviéndose el Espíritu Santo, voy a ir leyendo los demás versículos. Amén. Lucas 15, 11. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Pueden sentarse, hermanos, aleluya. Creo que ya todos conocen esta parábola, amén, aleluya. Déjenme tomar tantita agua. Porque ahorita voy a agarrar vuelo, hermanos, Aleluya. Gloria a Dios. Así es, hermanos, esta es la parábola del hijo pródigo, que es del hijo perdido, hermanos, aleluya. La parábola, hermanos, del hijo pródigo, que muchos conocemos, como el hijo, hermanos, pródigo, ¿qué significa? Significa aquella persona, especialmente un hijo, que se aleja del hogar o de su familia para vivir de forma independiente, a menudo con un estilo de vida derrochador o alejado de la fe, de los valores familiares. Amén, aleluya. Y sabemos que el Padre, aquí en la parábola, significa que es Dios. Amén. Si vamos entendiendo la parábola, amén, aleluya. Entonces de esto nos habla la parábola, hermanos, aleluya. De un hombre que tenía 2 hijos. Tenía 2 hijos. El menor le pidió su parte de su herencia. ¿Y qué hizo el padre? La repartió. El padre le dio su parte al menor como así lo pidió él. Amén, aleluya. Y dice, hermanos, aleluya, que no duró mucho ahí viviendo con su padre. Dice aquí, hermanos, aleluya. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. O sea que él quería irse lo más pronto posible a gastarse esa herencia que su padre le había dado. Amén. ¿Y qué hizo? Se fue a una provincia apartada, a una provincia lejos, aleluya. ¿A qué? Ahí desperdició sus bienes viviendo, ¿qué? Perdidamente. Perdidamente, aleluya. Ahí desperdició todos los bienes. Ahí desperdició la herencia que el padre le había dado al hijo menor. Con cuánto sacrificio
tenido toda esa fortuna el padre, a base de trabajo, a base de esfuerzo, aleluya. Pero el hijo menor no le importó ni se puso a reflexionar eso, hermanos, aleluya. Es lo que quería, como se dice, vivir la vida loca. Amén. Ir a disfrutar, a disfrutar, aleluya, todo lo que su padre le había heredado, hermanos, aleluya. Pero como se dice, todo tiene un principio y todo tiene un fin. Amén. Así como agarró esa herencia, así como agarró ese dinero, hermanos, aleluya, se le terminó, se le gastó. ¿Sí? Entonces, hermanos, llegó el momento que se le terminó, que todo se le acabó. Pero ¿cómo usó él ese dinero? Esa herencia. La usó en los placeres del mundo. En todos esos placeres que ofrece el mundo. Aleluya. Y a veces, hermanos, aleluya, así pasa con nosotros, hermanos, aleluya. A veces así pasa que lo que nosotros trabajamos con tanto esfuerzo, con tanto cansancio, con tanto desvelo, cuando no estamos en el camino de nuestro Dios, hermanos, aleluya, ese dinero, ese salario que se ganó con tanto esfuerzo, se vuelve nada. Se vuelve nada, ¿por qué? Porque se malgasta en los placeres que ofrece el mundo. Hay muchas formas y muchas maneras que se puede malgastar el dinero en el mundo, hermanos, aleluya. En bailes, en vicios, en borracheras. Y es que cuando hay muchos amigos, y es cuando hay amigos, cuando hay dinero. Así sobran los amigos. Y así, hermanos, de muchas maneras se puede malgastar lo que con tanto esfuerzo y tanto sacrificio se ha ganado. Y esto lo hizo el hijo menor del padre. Malgastó su herencia. Amén. Aleluya. Malgastó su herencia, hermanos. Aleluya. ¿Y qué dice en el 15? En el 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, para el colmo de males. Hasta la provincia, hermanos, llegó el hambre. Llegó el hambre. Entonces, como él se había malgastado ese dinero, esa herencia, en los placeres del mundo, ya no tenía ni para comer. Dice en el 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Yo me puse a mirar en internet, hermanos, que era una algarroba. Es como una vaina, hermanos, aleluya. No sé si les han visto en los árboles que tiene semillitas adentro.
Esas son las algarrobas. Esas se las daban a los cerdos, hermanos, a los cerdos para alimentarlos. No sé si esté equivocada, pero así la encontré yo ahí en internet, amén, que es una vaina. Bueno, hermanos, tanta era su hambre de él, que él deseaba esas algarrobas, aleluya. Él deseaba, pero nadie le daba nada. Nadie le daba nada. Y así es, hermanos, aleluya. Dios permite, hermanos, que a veces pasemos nosotros necesidades, aflicciones, pruebas en nuestra vida. ¿Por qué? Santo aleluya. Porque de una manera u otra, hermanos, nosotros tenemos que reconocer quién es Dios y que sin Dios no somos nada, y de una o de otra manera nosotros tenemos que, hermanos, si nos retiramos del camino de nuestro Dios, volver a la casa de nuestro Dios, hermanos, volver a sus caminos nuevamente. Nuestro Dios es un Dios, hermanos, lleno de amor, de misericordia, que nuestro Dios, hermanos, aleluya, hace tantas cosas y tantos planes y nos da tantas oportunidades que nosotros a veces no aprovechamos. ¿Para qué esperar el momento en que llegó este joven? Llegó al momento de que ya no tenía nada, llegó al momento de la necesidad, llegó al momento del hambre, aleluya, que aún ni la comida que le daban a los cerdos le daban. Aleluya. Cuando anda uno en el mundo, hermanos, aleluya, sobran los amigos. Sobran los amigos. Pero cuando hay necesidad, es preferible, hermanos, aleluya, que cuando anda uno en el mundo, nunca te va a ofrecer esa persona para 1 kilo de tortillas, nunca te va a dar para 1 kilo de frijol, nunca te va a decir, te lleva esto para tu familia. Lo que le va a ofrecer son los deleites del mundo, hermanos, los vicios del mundo. Eso sí sobra quien ofrezca. Amén, aleluya. Así, hermanos, que el hijo pródigo se fue a una provincia apartada. ¿Qué ha de haber dicho? Entre más lejos, mejor. Entre más lejos, mejor. Y así pasa cuando nosotros no queremos nada con Dios. Nos alejamos lo más que podamos, hermanos, aleluya. Y más cuando tenemos familia cristiana cercas. Pues cuando nos viene a visitar algún familiar para hablarnos de Cristo, para animarnos que regresemos al camino de Dios, que para quitárnoslo de encima, siempre nuestra palabra es sí, sí, ahí voy a estar, sí, ahí te voy a acompañar. Pero llega el momento, llega el día de la reunión para la iglesia, hermanos, aleluya, y pasan tantas cosas y tantos pretextos que no vienen a la iglesia. Amén. Entonces, hermanos, aleluya, llegó el momento que el hijo perdido, el hijo pródigo, llegó el momento que se malgastó todo. Se quedó sin nada, hermanos, aleluya. Sin nada. Y así es cuando nos alejamos de Dios.
Así es cuando nos alejamos del Dios Todopoderoso. Llega la escasez, llega la soledad, llega la desesperación y a invadirnos los pensamientos uno tras otro. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué va a ser de mi vida? Ahora estoy solo. ¿Qué voy a hacer? Estoy solo. El hijo pródigo se fue a buscar trabajo. Como ya lo dije, encontró un trabajo de criar hermanos, aleluya, y de cuidar cerdos. Un trabajo que no creo que lo hubiera hecho ni en su casa. No creo. ¿Hasta dónde tuvo que llegar? Hasta lo más bajo. Amén. Y así es Dios, hermanos, aleluya. Nuestro Dios a veces, hermanos, nos hace llegar hasta lo más bajo, para que nosotros reconozcamos quién es Dios. Amén, aleluya. Para que nosotros, aleluya, tomemos buenas decisiones. Porque él habiendo estado bien en su casa, hermanos, aleluya, por sus malas decisiones. Y así pasa a veces con nosotros. Por nuestras malas decisiones nos alejamos de Dios. Y necesitamos ayuda. Pero no hay quien nos ayude. Amén. Aleluya. Mire, vamos a leer ahí mismo, vamos a leer el 17. Y volviendo en sí, fíjese esa palabra. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Volviendo en sí, reaccionó, volviendo en sí. ¿Qué necesidad tengo yo de padecer hambre? Necesidad si mi padre tiene abundancia de pan. Dice en el 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Si mi padre tiene abundancia de pan, y así es, mis hermanos, aleluya. Con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, todo lo tenemos. Todo lo tenemos, hermanos, aleluya. Todo lo tenemos. Hay abundancia de pan, hermanos, aleluya. Tenemos muchas peticiones contestadas de parte de nuestro Dios. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, siempre está con cada uno de nosotros, aunque no miremos, hermanos, aunque no hemos recibido esa respuesta que cada uno estamos esperando. Tenemos que seguir esperando, tenemos que confiar en nuestro Dios, aleluya, hasta el tiempo de nuestro Dios. Él contesta, hermanos, aleluya, porque los tiempos de nuestro Dios son perfectos. Así es que, volviendo en sí, él hizo memoria y recordó, como que se le quitó una venda de sus ojos, porque eso es lo que hace el enemigo: tapa los oídos para no escuchar.
Cierra los ojos, hermanos, para que no podamos ver las grandezas y las maravillas que hace nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo con su iglesia, hermanos, aleluya, con cada uno de nosotros, aleluya. Así es, hermanos, dice en el 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Se levantó. Gracias, aleluya, por ese hijo que se levantó y reaccionó, aleluya. Fue, hermanos, aleluya, él dijo, me levantaré, iré a mi padre. Y cuando nosotros le faltamos a nuestro Dios, tenemos que reaccionar, tenemos que volver en sí, tenemos que levantarnos, hermanos, aleluya, para acercarnos nuevamente al Señor Jesucristo, hermanos, aleluya. ¿Para qué? Para que nuestra vida cambie, hermanos, aleluya. Nuestra vida cambie, aleluya. Tenemos necesidad, nuestro Dios suple todas nuestras necesidades. Estamos enfermos, nuestro Dios nos sana. Nuestro Dios es grande, maravilloso. Él es el Dios todopoderoso, el creador del cielo, de la tierra, de los mares, de todo lo que existe, hermanos, de cada uno de nosotros, aleluya. Hay vida en Jesús, hay bendición en el Todopoderoso, hermanos, aleluya. El hijo pródigo tomó una buena decisión. Regresó nuevamente humillado delante de su padre. Qué hermoso, hermanos, aleluya. Qué hermoso, hermanos. Dice en el 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Tanto así se humilló que él quería que el padre lo aceptara como un trabajador. Pero ¿qué dice, hermanos, en el 20? Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó, hermanos, aleluya. Cuando aún estaba lejos, aleluya, lo vio su Padre, aleluya. Así nuestro Señor Jesucristo, desde su santo templo, hermanos, aleluya, desde su santo trono, desde ahí nos está mirando, hermanos, aleluya, a ver a qué tiempo, aleluya, nos venimos a humillar delante de su presencia, a ver a qué tiempo tomamos la decisión de tomar nuevamente el camino, hermanos, aleluya, que nos va a llevar a la vida eterna, aleluya, y dejar toda esa inmundicia, hermanos, dejar todo eso que ofrece el mundo, hermanos, aleluya, porque, hermanos, yo le aseguro que usted no es feliz, aleluya. Yo le aseguro que usted no es feliz. ¿Por qué lo digo? Porque yo también, hermanos, como ustedes también anduve en el mundo, aleluya. Y es tan diferente, hermanos, la vida en Cristo. La vida en Cristo trae paz, hermanos, aleluya. Trae armonía entre el matrimonio, entre la esposa y el esposo, hermanos, aleluya. Cuando tenemos a Cristo, hermanos, el Espíritu Santo nos ayuda en cada momento, en cada disgusto, hermanos. No digo que somos perfectos, aleluya. Los matrimonios también, hermanos, tenemos nuestros malos ratos, nuestros malos momentos, pero cuando tenemos a Cristo hay solución. Cuando no está Cristo, hermanos, aleluya, en vez de arreglar el problema, en vez de arreglar la solución, buscar una solución, hermanos, aleluya, tomamos venganzas, oh Basiri, tomamos venganzas hacia el esposo, aleluya, haciéndolo, hermanos, aleluya, tomando, hermanos, en venganza, aleluya, haciendo lo que nosotros queremos, aleluya, en venganza. En vez de ser una mujer sabia,
La mujer sabia, dice la palabra de nuestro Dios, que edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Dios me dirigió para acá, hermanos. Aleluya. Espíritu Santo. Amén, aleluya. Con Dios, hermanos, todo lo podemos. Y con Dios, hermanos, nuestro matrimonio va a prosperar, nuestro matrimonio va a avanzar, la economía va a rendir. Amén, aleluya. Bueno es Dios, hermanos, aleluya. Vamos a seguir leyendo. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El amor tan grande de nuestro Dios, hermanos, aleluya, que nuestro Dios nos recibe. No nos discrimina, hermanos. Nuestro Dios no nos reprocha. ¿Por qué hiciste esto allá y ahora vienes conmigo? No, hermanos. Fíjense cómo recibió el Padre a su Hijo. Y así somos nosotros las madres, hermanos, aleluya. Amén. Para nosotros, hermanos, no hay hijo malo. Amén, aleluya. Nomás descarriados. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Pero hermanos, aleluya, vamos a confiar en Dios, que nuestro Dios va a hacer la obra. Amén. Entonces, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era en pecados, en deleites, en los afanes del mundo, desperdiciando, tirando su dinero, aleluya. ¿Qué dice, hermanos? Porque mi hijo muerto era, ya revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y comenzaron a regocijarse, hermanos, aleluya. Estaba muerto en pecados, ¿por qué? Porque estaba viviendo, hermanos, una vida no agradable delante de nuestro Dios. Pero llegó arrepentido. Y Cristo es vida, hermanos, aleluya. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos recibe con gozo. Con gozo, hermanos. Él está esperando el momento de que nosotros demos ese paso de tomar la decisión de buscar a Dios. Amén. Porque este es mi refrán, hermanos. Mientras hay vida, hay oportunidad. Esto siempre lo digo, hermanos. Mientras hay vida, hay oportunidad. No desaprovechemos la oportunidad que nuestro Dios nos da día con día de abrir nuestros ojos, hermanos. No es porque seamos buenos, no es porque seamos santos, es la misericordia de Dios, hermanos, y gracias a nuestro Dios, aleluya, tenemos vida. Amén, aleluya. Así es que cuando se arrepiente, hermanos, alguna persona o alguien, hay gozo en el cielo. No les dije el título, ¿verdad? El tema es el gozo de nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. El gozo de nuestro Señor Jesucristo. Aquí mismo en el capítulo 15, vamos a leer el versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay gozo delante de los ángeles. Este versículo, hermanos, aleluya, muestra que en el cielo se celebra el regreso de cada persona que se arrepiente y se vuelve a Dios. Amén.
Ya me lo terminamos. Vamos a leer el 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, hermanos, aleluya. Aquí nadie se enoja, ¿verdad, hermanos? No, claro que no. Aquí a todos lo recibimos con gozo, hermanos, aleluya. Gloria a Dios. ¿En qué me quedé, hermanos? Aleluya. 27. 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, ya revivido, se había perdido y es hallado. Se enojó su hermano, hermano. Se enojó su hermano porque regresó el que andaba perdido. A ver, aleluya. El padre le rogó que entrase para que también festejara junto con ellos, hermanos, aleluya. Pero hermanos, aleluya, sabemos que el que se enoja siempre, hermanos, ¿quién es? El enemigo. Amén. Pero este joven, hermanos, aleluya, se enojó porque sintió algún celo, aleluya, de parte de su hermano, aleluya, de su padre. Pero hermanos, aleluya, en el 31 le dice: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Así es que, hermanos, aleluya, siempre que una persona se arrepiente de su mal camino, aleluya, o nunca ha conocido a Cristo, hermanos, recíbanos siempre con gozo, alientándolo, dándoles palabra de fortaleza, dándoles palabra de bendición y guiándolos, hermanos, aleluya, diciéndoles que es muy importante leer la palabra de nuestro Dios. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, somos bien bendecidos, hermanos, aleluya, porque todas las cosas del Padre, hermanos, son nuestras. Qué grande privilegio. Amén, aleluya. Así que todo lo de Dios, hermanos, nos pertenece como hijos de Él. Amén, aleluya. Y les invito a que se pongan sobre sus pies. Amén, aleluya. ¿Están gozosos? Amén, aleluya. Vamos a orar.